Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección crítica literaria, voy a hacer un rápido análisis de una obra que tiene por título Espiritismo, doctrina de vanguardia. Esta obra está escrita por Manuel Porteiro y antes de entrar en el análisis de la obra me gustaría comentar cómo descubrí a Porteiro. Asistí a una reunión de la Asamblea General de la Federación Espírita Española hace ya muchos años y por tener que tomar una serie de decisiones en esa asamblea, un miembro de la Federación Espírita Española en aquel entonces estuvo hablando al respecto de Porteiro y al respecto de una obra, Espiritismo dialéctico, que es quizás la obra más importante de este autor. En esa reunión presentó a Porteiro de una forma bastante negativa, y cuando salí de la reunión, como no me gusta que nadie piense por mí, decidí leer esa obra de Porteiro. Cuando la leí, personalmente descubrí a una de las grandes mentes que ha dado el espiritismo. El libro que vamos a analizar, o que voy a analizar en este vídeo, es Espiritismo, doctrina de vanguardia, que es un libro que está compuesto por una selección de 20 artículos que fueron publicados en su época en la prensa espírita y que ha seleccionado y catalogado John Izpurua. Este libro está editado por el Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Quiero agradecer a CIMA y también a John Izpurua por haber puesto estas páginas de Porteiro al alcance de todos nosotros, porque desde mi punto de vista constituyen una obra brillante. En relación al libro, voy a hacer un breve análisis de algunos aspectos que me han gustado del libro, pero obviamente habrá muchos que no podré analizar. Es un libro que, sinceramente y sin ningún tipo de elogio hacia el autor, pero creo que es un libro que debe ser leído, estudiado y meditado por todos los espíritas. Pasemos pues a ese breve reseña. Una de las cosas que se ven claramente en el pensamiento de Porteiro y que están muy claras en este libro es cómo defiende el carácter científico del espiritismo, pero lo defiende de una forma práctica, porque el espiritismo no es ciencia porque los espiritistas digamos que lo es. El espiritismo será ciencia si asume el método de descubrir la verdad que tienen aquellas disciplinas que son científicas. Por eso, en la obra de Porteiro, además de la afirmación del carácter científico del espiritismo, se pueden encontrar una serie de pautas que definen ese carácter científico. Por eso mismo, el autor apuesta por la investigación continua en materia de espiritismo y en materia de mediunidad. No puede haber una ciencia si no hay una investigación continua. Asimismo, apuesta por una actualización de los conceptos espíritas, porque si nosotros afirmamos que el espiritismo es ciencia, no existe ciencia que se mantenga estática. Toda ciencia actualiza constantemente y revisa constantemente sus principios. Obviamente, para ser ciencia, el espiritismo necesita superar el dogma. Las afirmaciones dogmáticas, categóricas, que se basan única y exclusivamente en la palabra de un autor o de un espíritu, no hacen parte de una disciplina científica y por lo tanto Porteiro apuesta por esa superación del dogma. Con esto lo que hacemos es darle coherencia interna al espiritismo, porque no podemos afirmar que el espiritismo es ciencia, pero luego negar las características científicas que debe tener cualquier disciplina de pensamiento que se considere como tal. A través de este proceso es como el espiritismo, si realmente es ciencia, debe llegar a sus conclusiones. Y esto se encuentra claramente estructurado en el pensamiento de Porteiro. Vamos a leer una página, un párrafo del libro, porque aunque es verdad que Porteiro presentaba el espiritismo como una ciencia, él tuvo una clara conciencia de que el espiritismo no puede restringirse únicamente al estudio y el análisis de los hechos mediúnicos. Vamos a ver lo que dice.
El espiritismo, como dijo Kardec, y debemos repetirlo para contrapeso de las almas que se alimentan con la miel de la fe, será científico o no será, pero entendiendo que no debe estrecharse el concepto de la ciencia al hecho o fenómeno en sí, como en algunos casos se ha pretendido, ni confundirlo con el restringido concepto de la ciencia oficial o positiva, que reduce los conocimientos humanos al límite de sus conocimientos empíricos. Se ve claramente que aunque para Porteiro el espiritismo es obviamente ciencia, no es una ciencia fría que se reduce únicamente al estudio de la posibilidad de la existencia de los hechos, sino que debe extraer una serie de consecuencias filosóficas y ético-morales. Otro aspecto que me gustaría destacar del libro es el concepto que Porteiro ofrece de Dios. Es un concepto totalmente actual, totalmente dinámico y un concepto que encaja perfectamente con la visión de Dios que una persona puede tener en el siglo XXI. En primer lugar, no podemos definir a Dios. Esto es algo de lo que ya he hablado en otra sección, por lo tanto no me voy a extender aquí. Obviamente, para Porteiro no podemos concebir un Dios que actúa por intermedio de milagros, sino que actúa por intermedio de leyes naturales. Y un Dios que se descubre en el estudio de la naturaleza. Es por intermedio del estudio de su obra que nosotros podemos conocer o por lo menos comprender dentro de nuestra relatividad en cuanto a la comprensión de Dios a Dios. Es muy importante este concepto porque está muy claro en la obra de Porteiro. Porteiro niega el panteísmo, por lo tanto niega esta idea que se ha convertido quizás en axiomática en muchas corrientes de que somos parte de Dios. Realmente para el espiritismo este concepto es un concepto panteísta y por lo tanto es un concepto que no compartimos. Y más adelante Porteiro profundiza más en este tema. No voy a revelar cuál es la idea de Porteiro, pero sí me gustaría remitirles a ese capítulo donde hace una valoración desde mi punto de vista sumamente interesante al respecto de Dios. Y algo que me ha sorprendido mucho es también esa negación que hace de lo que hoy se conoce como el Dios de los huecos. Voy a poner un texto donde es muy clara su idea a este respecto. El espiritista no tiene la pretensión de conocer la esencia ni la naturaleza de Dios. Ignora lo que Él es y cómo es, pero sabe que existe y presiente su infinita grandeza y sabiduría. Las obras de la naturaleza le revelan su augusto poder. Con el mismo método que demuestra la supervivencia del alma, establece la existencia de Dios. No lo admite a priori ontológicamente, sino racionalmente, fundándose en el estudio de las manifestaciones naturales y en las luces de la ciencia y la filosofía. Es sumamente interesante ver este pensamiento de Porteiro porque actualmente para muchos espíritas Dios es una cuestión de fe, no una cuestión a la que se pueda acudir racionalmente. Y está muy claro en el pensamiento de Porteiro. Pero lo que me ha sorprendido y me ha gustado mucho es esta parte final. No parte de Dios para explicar el mundo y el espíritu. Parte de estos para llegar a la noción ilustrada de Dios. Fíjense cómo claramente Porteiro está haciendo referencia al Dios de los huecos y cómo se posiciona coherentemente al respecto de esta idea. Hay 4 capítulos en el libro que van del 6 al 9 donde habla de la práctica mediúnica. Empieza haciendo un repaso de las condiciones físicas, psíquicas y morales que debe tener el ser humano para realizar convenientemente la práctica mediúnica. Luego habla con mucha profundidad al respecto del desarrollo de la facultad, dando unas pautas muy interesantes al respecto de este desarrollo. Cómo debe encauzarse la facultad mediúnica también lo aborda y llega a una conclusión que desde mi punto de vista es eminentemente espírita, eminentemente de Kardec y sumamente sensata y lógica. A la hora de tocar temas mediúnicos, menos fe y más sentido común.
Y esto es fundamental porque es la base en la cual se fundamenta la práctica mediúnica desde un punto de vista espírita. Hay algo que es muy importante en Portero y es la seriedad y la responsabilidad con la que enfrentó el fenómeno mediúnico. Él llega a decir que o se realiza bien o es mejor no hacer nada. Vamos a ver un texto suyo que habla de la mediunidad. La disciplina mediúnica se impone como una necesidad para evitar la rutina y los malos hábitos de los médiums que se desarrollan al margen de las sociedades o agrupaciones bien dirigidas. De no ser así, de no someterse a las buenas prácticas espiritistas y a una sensata dirección, es preferible a los que poseen facultades incipientes que se abstengan de desarrollarlas, pues con ellas harían más mal que bien a la causa del espiritismo y perjudicarían posiblemente a los mismos que creyesen beneficiar. Todos los que tenemos alguna experiencia dentro del campo de la mediunidad sabemos lo importantes y útiles que son estas reflexiones de Portero. En definitiva, Portero presenta y ve en el espiritismo una doctrina de vanguardia, una doctrina progresista, una doctrina actual. Por ejemplo, cuando él hace referencia a la reencarnación, no lo hace como una justificación del dolor o como una justificación del acatamiento sumiso de la injusticia, sino como un proceso de depuración y de perfeccionamiento espiritual por intermedio del trabajo y por intermedio de la práctica del bien. Cuando habla, por ejemplo, de la justicia de Dios, contempla que esa justicia no funciona como la ley del talión, sino como un medio educativo, que Dios no es un cobrador de impuestos que está pendiente de nuestros errores para ver cómo nos castiga por ellos. Cuando habla de la ética espírita, por ejemplo, no la presenta como una ética evangelizadora, religiosa y por lo tanto separatista, sino como una ética solidaria, humanista, una ética integradora donde todos caben y una ética intercultural. Cuando hace referencia, por ejemplo, a la propuesta social, afirma la necesidad del espiritismo buscar esa lucha por una sociedad más justa, en la comprensión de nuestros deberes y también de nuestros derechos. Y por supuesto, llega a la conclusión fundamentalmente racional de que el espiritismo no es religión. Y no es religión por el carácter progresista, científico, de revisión de sus postulados en que se fundamenta. Como el espiritismo se fundamenta en las leyes de la naturaleza, su carácter es de ciencia y de filosofía que investiga y explica esas leyes de la naturaleza, siendo la religión una construcción puramente mental de los seres humanos. En definitiva, para Portero, realmente el espiritismo es una doctrina de vanguardia. Y una de las cosas que sorprende y que se desprende de toda la literatura que nos ha llegado de Portero es el profundo amor que sentía por el espiritismo. Ese amor se desvela en cada una de sus páginas. Voy a leer un pequeño texto que está en la página 107 del libro, donde podemos ver ese entusiasmo con el que enfrentó la filosofía espírita. Él dice: el espiritismo es un ideal grandioso y de horizontes amplísimos, no solamente por su contenido científico, filosófico o moral, sino también por lo que es capaz de realizar en la sociedad humana, en bien de la solidaridad, del amor, de la justicia económica y social, de la verdadera fraternidad, cuando se les sabe interpretar con espíritu ecuánime, sin prejuicios ni intereses mezquinos, y se orienta por el camino recto del progreso y de la verdad. Fíjense cómo Portero tenía una visión profundamente humana, profundamente ética, profundamente moral del espiritismo, y no como muchas veces se le acusa, de frío racionalismo. En todas sus páginas se desprende ese amor por el espiritismo, porque amar una idea
no es creerte que tu idea es la mejor, no creer que es perfecta, eso es fanatismo. Amar una idea implica trabajar por verla engrandecida, trabajar porque esa idea presente una propuesta real a la sociedad. Y esto se encuentra claramente expresada en las páginas de Porteiro. Obviamente, y creo que aunque no haga falta decirlo, tengo que decirlo, es un libro sumamente recomendable. Yo les recomendaría la lectura, y no solo la lectura, sino el estudio profundo de cada una de las páginas de este libro. Como siempre, les dejo mi correo electrónico. Debajo de esta forma donde pone suscríbete voy a poner el logo del canal para quienes quieran suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.